¿Qué sucede cuando una voz que alguna vez inspiró a millones comienza a cuestionar las mismas creencias que lo convirtieron en una leyenda? Durante años, la música de Jesús Adrián Romero llevó esperanza y fe a innumerables corazones, pero ahora, los rumores de dudas y controversias rodean su nombre. La especulación ha alcanzado su punto máximo, especialmente después de que su hijo, Adrián Roberto, declarara públicamente su ateísmo. Sin embargo, la última bomba proviene del propio Romero. Sus recientes declaraciones han sacudido al mundo cristiano hasta la médula, dejando a muchos preguntándose, ¿está cuestionando su fe? ¿Se ha convertido al catolicismo? ¿O simplemente está desafiando los límites rígidos del cristianismo moderno? Hoy revelamos lo que Romero finalmente ha confesado y por qué su declaración podría cambiarlo todo. Pero primero, ¿qué sabemos sobre Jesús Adrián Romero? Jesús Adrián Romero Ibarra, nacido el 16 de febrero de 1965 en Hermosillo, Sonora, es un cantante y compositor mexicano reconocido como una de las figuras más influyentes de la música cristiana en América Latina. Su camino en la fe y la música comenzó durante sus estudios en teología bíblica en California, Estados Unidos. Mientras cursaba su formación, Romero también ejerció como guía espiritual en la Iglesia de Dios en Van Nuys, compaginando sus estudios con su pasión por el ministerio. Tras finalizar sus estudios, Romero regresó a México, donde fundó Amistad y Vida, una comunidad cristiana en Agua Prieta, Sonora. Su dedicación a difundir la fe lo llevó a Chihuahua, donde continuó su labor como predicador y líder espiritual. Durante 4 años, Romero sirvió como pastor asistente en la congregación Vino Nuevo de Ciudad Juárez. En ese tiempo, también dirigió el grupo musical de la iglesia, De Hombre a Hombre, lo que le permitió compartir su música y mensaje por todo México. En 1990, Romero lanzó su primer álbum, Renuevo Espiritual, marcando el inicio de su carrera musical. A principios de los años 2000, amplió su trayectoria creativa con la publicación de su primer libro, Cenando con Jesús. Él ha preparado un lugar para ti en la mesa. En esta obra, Romero retrata a Jesús como una figura humilde y accesible que valora la amistad y la conexión, ofreciendo una visión cercana de la fe. A lo largo de su carrera, Romero ha recibido numerosos reconocimientos, incluyendo los premios Alma, AMCL y ARPA. Además, ha sido nominado en eventos de prestigio como los Latin Grammy y los GMA Dove Awards. Recientemente, en 2022, recibió una nominación al Latin Grammy por su álbum ¿Cómo me ves? Además de sus logros en la música y la escritura, Romero ha construido una presencia significativa en las plataformas digitales. Según Social Blade, una plataforma líder en datos y análisis, su canal de YouTube cuenta con 5.8 millones de suscriptores y más de 2.6 mil millones de visualizaciones, consolidando su papel como una voz global en la música cristiana. Millones han cantado sus canciones, derramado lágrimas con sus letras y encontrado consuelo en sus mensajes. Pero hoy, Jesús Adrián Romero acapara titulares por razones muy distintas. Mientras algunos insisten en que sus palabras han sido malinterpretadas, otros creen que está promoviendo ideas que desafían las creencias tradicionales del cristianismo. ¿Se trata de una crisis de fe o de un cambio deliberado hacia una nueva perspectiva espiritual? El debate está en su punto más álgido, y no es la primera vez que sus opiniones generan controversia. A lo largo de los años, varios líderes cristianos lo han criticado y cuestionado. Sin embargo, lejos de retractarse, Romero se ha mostrado cada vez más firme en sus creencias. En el centro de la actual polémica se encuentran las declaraciones recientes de Romero, que muchos consideran que han cruzado la línea. Ha descrito la religión como un sistema engañoso y ha calificado ciertas expresiones de fe como extremistas. Sus comentarios han dividido opiniones de manera contundente.
Algunos lo ven como una voz que desafía las estructuras religiosas rígidas, mientras que otros lo acusan de alejarse de los principios fundamentales del cristianismo. No es la primera vez que las palabras de Romero provocan reacciones adversas. Sus publicaciones en redes sociales suelen encender acalorados debates, especialmente entre los sectores más conservadores. Romero se ha defendido en repetidas ocasiones, afirmando que solo Dios puede juzgarlo y citando las Escrituras para respaldar su postura. Sin embargo, un detalle ha avivado aún más las especulaciones. Algunos observadores afirman que Romero ha dejado de mencionar a Jesús y al Espíritu Santo en sus mensajes recientes, lo que ha llevado a muchos a preguntarse dónde se sitúa realmente su fe. ¿Está Jesús Adrián Romero revelando verdades espirituales más profundas o se ha alejado de la fe que alguna vez lo definió? Las opiniones están divididas, pero una cosa es segura. Sus recientes declaraciones han reavivado el debate como nunca antes. En un comentario reciente que tomó a muchos por sorpresa, Romero reflexionó sobre una enseñanza fundamental del cristianismo. Durante mucho tiempo, se nos ha enseñado que lo más importante es amar a Dios y amar al prójimo. Y por supuesto, no tengo ningún problema con eso, comenzó. Pero hay una parte de esa enseñanza que hemos pasado por alto, o simplemente no nos hemos permitido ver. A lo largo de mi vida, he escuchado a innumerables predicadores enfatizar la importancia del autosacrificio, negarse a uno mismo, y quedarse en segundo plano porque supuestamente eso es lo que agrada a Dios. Pero me pregunto, ¿cómo podemos amar verdaderamente a los demás si no sabemos cómo amarnos a nosotros mismos? La declaración fue recibida con curiosidad y críticas. Algunos consideraron sus palabras como una perspectiva refrescante, mientras que otros las vieron como un alejamiento de los principios bíblicos. Sin embargo, Romero no se detuvo ahí. La verdad es que a menudo el cristianismo ha utilizado la culpa como una herramienta de control, continuó. Se nos ha dicho una y otra vez que somos pecadores, que nuestras mejores acciones son como trapos sucios y que sin Dios no valemos nada. Entiendo la intención detrás de esa enseñanza, pero el problema es que ha distorsionado nuestra percepción de la identidad. Nos han condicionado a vernos como personas rotas, indignas y constantemente culpables, como si amarnos a nosotros mismos fuera un acto de orgullo y buscar nuestra propia paz fuera peligroso. Pero, ¿es realmente eso lo que Jesús quería para nosotros? Para Jesús Adrián Romero, el núcleo de la fe siempre ha sido el amor y la gracia, no el miedo y la condena. Sin embargo, cree que muchas iglesias se han desviado de ese mensaje. El problema es que la fe a menudo se ha enseñado desde un lugar de miedo, en lugar de gracia, reflexiona. Hemos escuchado más sobre el pecado que sobre la redención, más sobre el juicio que sobre el amor, y más sobre el castigo que sobre la misericordia. ¿El resultado? Muchos creyentes viven con ansiedad, vergüenza y el temor constante de no ser lo suficientemente buenos para Dios. Pero Dios nunca quiso que viviéramos así. No nos creó para que nos despreciemos a nosotros mismos. La perspectiva de Romero desafía las enseñanzas tradicionales que enfatizan la negación del yo. No creo en un Dios que nos pida odiarnos a nosotros mismos para poder amar a los demás, afirma. Y lo que digo no es herejía ni un alejamiento del Evangelio, sino un regreso al corazón de lo que Jesús predicó. Algunos me han acusado de apartarme de la fe, de predicar un mensaje más humanista que cristiano o de diluir el Evangelio. Pero tengo que preguntar, ¿y si las enseñanzas que hemos seguido durante siglos están incompletas? Tal vez sea momento de replantearnos lo que significa seguir a Jesús, no por miedo o condenación, sino por un amor que comienza con nosotros mismos. Porque cuando aprendemos a vernos a nosotros mismos a través de los ojos de Dios, empezamos a ver a los demás de la misma manera. A pesar de su profunda fe, Romero admite que incluso él lucha con la duda.
He puesto a Dios en el centro de mi vida, pero hay momentos en los que siento que estoy en la oscuridad, como si Dios estuviera a años luz de distancia. Como muchos, me encuentro preguntándome, ¿por qué Dios no se muestra de manera más evidente? ¿Por qué la fe a veces parece tan distante? Quizás la declaración más controvertida de Romero surgió cuando comparó a los cristianos evangélicos con los seguidores de otras religiones. Sé que esto puede sonar duro, pero creo que los cristianos evangélicos son los menos espirituales en comparación con otras creencias, sostiene. Anticipando las críticas, explica su razonamiento. Cuando ocurrió la Reforma Protestante, fue una respuesta a cosas que necesitaban cambiar, y sí, había mucho que reformar, pero en el proceso perdimos elementos valiosos de la espiritualidad. Perdimos el simbolismo, las liturgias y los rituales. Y sé que algunos pueden cuestionarme, pero escúchenme. Los rituales tienen un propósito. Nos señalan hacia el misterio, nos invitan al silencio y a la contemplación. Y tal vez, solo tal vez, eso es algo que necesitamos redescubrir. Jesús Adrián Romero cree que la fe debe abrazar el misterio, no la certeza. La Biblia habla de Dios como un misterio, de la fe como un misterio y del llamado como un misterio, reflexiona. Pero en algún momento, nos convertimos en creyentes de certezas. Creemos que lo sabemos todo, lo entendemos todo y tenemos todas las respuestas. Y para mí, esa es una visión estrecha y frágil de la fe. Señala el orgullo como un obstáculo importante para el crecimiento espiritual. El orgullo no tiene cabida en la espiritualidad, ninguna, afirma Romero. Sin embargo, muchos hemos caído en la trampa de creer que poseemos la verdad absoluta, que somos los únicos que lo hacemos bien, mientras que todos los demás están equivocados. Necesitamos dejar atrás ese dogmatismo. Está asfixiando nuestra fe. Para Romero, el corazón del cristianismo radica en regresar a Jesús. No al Jesús de reglas rígidas y juicios, sino a un Jesús auténtico, real y vivo. Hemos envuelto a Jesús en capas de sistemas religiosos que se enfocan más en lo que no debemos hacer que en quién es Él. Es momento de despojarse de eso y volver a conectarnos con Él de manera genuina. Sus opiniones sobre la idolatría también han generado debate. Sé que este es un tema delicado, reconoce. Lo que he dicho es que la Iglesia Católica rechaza oficialmente la idolatría, aunque muchos evangélicos afirman lo contrario. Hacen una distinción entre una imagen y un ídolo. Pero seamos honestos, dentro del mundo evangélico, hemos convertido muchas cosas en ídolos. Incluso la propia Biblia, en ocasiones, se ha convertido en un ídolo. Y eso es algo que debemos analizar con sinceridad. Romero ha enfrentado críticas por citar a figuras como San Agustín, con algunos acusándolo de inclinarse secretamente hacia el catolicismo. Pero él rechaza esa etiqueta. ¿De verdad? ¿Hemos llegado al punto en que referirse a alguien de la historia de la Iglesia te convierte en hereje? No estoy promoviendo el catolicismo ni atacando el protestantismo. Lo único que digo es que debemos ser más honestos en nuestra búsqueda de la verdad. Entiende que sus palabras pueden incomodar a algunas personas. Lo comprendo, pero también sé que muchos se sienten atrapados en una versión del cristianismo cargada de culpa y temor a la condenación. Lo que quiero que la gente escuche es esto. Dios es más grande que nuestros sistemas religiosos. Es más grande que nuestras divisiones y etiquetas. Y tal vez ya es hora de que empecemos a vivir como si realmente creyéramos eso. Jesús Adrián Romero cree que seguir a Jesús requiere una espiritualidad más profunda, libre y auténtica. Pero su camino hacia una fe más abierta no ha estado exento de controversia. Durante la temporada navideña, Romero compartió una imagen de un Belén tradicional, María, José y el niño Jesús, en sus redes sociales. Para la mayoría, fue un simple gesto navideño, pero para otros, despertó sospechas.
Algunas personas lo vieron como una señal de que me estaba inclinando demasiado hacia el catolicismo, reflexiona. Parece que cada vez que digo algo que no se alinea con las interpretaciones más estrictas del protestantismo, la gente asume que me estoy alejando hacia otra tradición. La pregunta que muchos se hacen es clara. ¿Está Romero dejando el protestantismo o simplemente busca tender puentes entre las diferentes ramas del cristianismo? Su respuesta se basa en la creencia de que la fe crece a través del diálogo y la comprensión. Pero no todos lo ven de esa manera. Si bien sus opiniones han generado críticas en algunos sectores evangélicos, ciertos círculos católicos han expresado su apoyo. De hecho, algunos canales católicos en YouTube incluso han sugerido que, aunque Romero no es católico, lo recibirían con los brazos abiertos si alguna vez decidiera unirse. Uno de los momentos que generó mayor debate fue cuando Romero citó a Pierre Teilhard de Chardin, sacerdote y filósofo católico. No somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Para él, la verdad no se define por la etiqueta de quien la expresa, pero para algunos, citar a una figura católica fue otra señal de que se alejaba de la teología protestante tradicional. Sin embargo, Romero mantiene claras sus intenciones. No estoy aquí para encajar en un molde o seguir reglas solo porque la tradición lo dicta. Quiero vivir mi fe con profundidad, honestidad y apertura, afirma. Y si eso desafía las zonas de confort de algunas personas, cree que tal vez se deba a que muchos se han acostumbrado demasiado a vivir en certezas y demasiado alejados del misterio que la fe está destinada a abrazar. Jesús Adrián Romero ha compartido a lo largo de los años sus reflexiones sobre la reforma de Martín Lutero, opiniones que no siempre han sido bien recibidas. Aunque reconoce las contribuciones significativas de la reforma, también cree que en el proceso se perdió algo: la profundidad que ofrecen los símbolos, las liturgias y los rituales. Para algunos, esto suena como una crítica al protestantismo, admite, pero no lo es. No estoy atacando nuestras raíces, simplemente me pregunto si quizá dejamos atrás algo valioso. Sus palabras han generado reacciones intensas, especialmente dentro del mundo evangélico. Algunas iglesias han llegado a organizar boicots contra sus conciertos, lo que ha provocado cancelaciones en ciertas ciudades. Pastores y líderes han advertido a sus congregaciones sobre las enseñanzas de Romero, acusándolo de haberse desviado de la doctrina protestante. Mientras tanto, ciertos círculos católicos han mostrado apoyo a sus puntos de vista, encontrando afinidad en su llamado a una fe más abierta y contemplativa. La pregunta que muchos se hacen es clara: ¿ha dejado Romero el protestantismo o simplemente busca tender puentes entre diferentes tradiciones cristianas? Para algunos, su mensaje es una invitación al diálogo. Para otros, es evidencia de que se ha alejado de sus raíces. Sin embargo, la controversia no muestra señales de disminuir. La honestidad de Romero a veces puede parecer contundente, pero insiste en que sus palabras no buscan provocar. Hablo desde el corazón, asegura. A pesar de su fe profunda, hay momentos en los que se siente distante de Dios. A veces, siento que estoy a años luz de Él, reflexiona. Las críticas que ha enfrentado solo han intensificado esa sensación de aislamiento. Con todas las críticas, el rechazo y los ataques que he recibido, es difícil no sentir que quienes antes me apoyaban ahora me han dado la espalda. Como muchos otros, Romero se ha enfrentado a preguntas profundas. ¿Por qué Dios no se siente más evidente? ¿Es esto una crisis de fe o simplemente está planteando las preguntas que otros temen expresar? Cada vez que Romero habla, las opiniones siguen divididas. Algunos creen que está exponiendo una verdad incómoda, mientras que otros ven sus palabras como una desviación del camino. Sin embargo, hay algo claro: su historia está lejos de terminar. La fe no es estática, dice.
Cada persona la vive y la comprende de una manera única. Al final, Romero se ha convertido en una figura que desafía las estructuras religiosas y abre conversaciones que pocos se atreven a tener. Para algunos, es un puente entre denominaciones. Para otros, alguien que ha cruzado una línea. Pero, a pesar de todo, sigue comprometido a vivir su fe con profundidad, honestidad y apertura, sin importar a dónde lo lleve ese camino. En los últimos años, Jesús Adrián Romero se ha alejado de los escenarios para centrarse en su bienestar emocional, cancelando sus giras programadas por América Latina, incluida una esperada serie de conciertos en Perú. El cantautor de música cristiana, reconocido como una de las principales voces de la música religiosa contemporánea en Latinoamérica, compartió la noticia a través de sus redes sociales, expresando que no se ha sentido bien y necesita tiempo para descansar. La salud emocional ha sido un desafío este último año, escribió Romero. Tengo que admitir que no estoy completamente bien. A pesar de su amor por presentarse en vivo y usar la música como forma de ministerio, el cantante reconoció sentirse emocionalmente vulnerable, lo que lo llevó a tomarse lo que describió como una tregua para priorizar su bienestar mental. Romero informó a sus seguidores que no realizaría conciertos ni participaría en eventos públicos durante el resto del año. Su gira incluía paradas en varias ciudades peruanas, como Lima, Arequipa y Trujillo, con conciertos programados entre finales de septiembre y principios de octubre. Sin embargo, dichos eventos, junto con otras presentaciones planificadas en América Latina, fueron oficialmente cancelados. Reflexionando sobre su último concierto del año, realizado la semana anterior en Ciudad Juárez, México, Romero expresó su gratitud hacia el público. Disfruté cada momento en el escenario, especialmente al verlos y escucharlos cantar, me dio fuerzas renovadas. Gracias. Compartió. Aseguró a sus seguidores que los reembolsos de las entradas se procesarán pronto y reconoció la decepción que su ausencia podría causar. Sé que los voy a extrañar, pero en este momento, el llamado a descansar y tomar en serio mi salud mental es más fuerte. Las presentaciones recientes de Romero incluyeron una aparición en Bogotá, Colombia, donde se unió a su amigo y colega Alex Campos en el evento Raza de Campeones el 12 de agosto de 2023 en el Live Coliseum. A pesar de esos momentos de alegría, Romero reconoció la necesidad de hacer una pausa, agradeciendo a sus seguidores por su apoyo incondicional y pidiéndoles comprensión mientras atraviesa esta etapa de su vida. Espero que podamos vernos el próximo año, escribió Romero, expresando su optimismo de poder salir de lo que describió como un valle o desierto personal en su salud mental y camino espiritual. Confío en que al otro lado de este valle escucharé la voz que me devuelve la vida. Concluyó su mensaje con palabras de aliento para quienes enfrentan luchas similares, animándolos a aferrarse a la esperanza. Solo quiero decirte, todo va a estar bien. Confía en mí, escribió Romero, acompañando sus palabras con una foto de su piano, símbolo de la música y la fe que siguen guiando su camino. Y eso es todo por este video. ¿Qué opinas? ¿Está Jesús Adrián Romero transformando el cristianismo moderno o se está alejando de sus raíces? Comparte tu opinión en los comentarios. Me encantaría conocer tu perspectiva. Y si te gustó este análisis, no olvides dar like y suscribirte para estar al tanto de las últimas controversias y conversaciones en el mundo cristiano. Nos vemos la próxima vez.